Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y hoy tenemos un programa especial en el que vamos a estar hablando de las madres, las mamás de Pedro Almodóvar, uno de los directores pues más propositivos que ha tenido una visión bastante disruptiva, interesante, propositiva en torno a diferentes eh, temas. Y bueno, hoy en especial nos vamos a enfocar a su mirada sobre las madres con tres películas, Todo sobre mi madre, Julieta y Madres Paralelas, que ya les estaremos comentando. Por favor, ustedes coméntenos en los comentarios, déjenos su like, suscríbanse a este canal y compartan desde luego este programa. Y bueno, hoy estoy, como siempre, feliz de tener aquí de regreso a Mariana Gavarrot, a Mónica Lloret, que son de casa y que siempre es un gustazo y un deleite que estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar esta vez con Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Muchas gracias, Charlie. Siempre un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión. Y yo soy profesora de la Escuela de Humanidades y Educación. Tengo ya varios años trabajando temas de feminismos, feminismos descoloniales y teoría queer. Y bueno, el cine es una de mis grandes pasiones y Almodóvar es una de mis grandes pasiones. He visto todas las películas, menos la última, que me ha faltado tiempo en la vida para verla, pero estoy muy emocionada de que hagamos ese programa. Ahorita les voy a contar por qué. Mónica Lloret, bienvenida. Cuéntanos de ti, por favor. Gracias, pues un honor repetir y compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, soy Mónica Lloret, soy también profesora en la Escuela de Humanidades y Educación en la región Ciudad de México. Estoy junto con Mariana en el grupo de Corporalidades y Género. Y yo trabajo temas que tienen que ver con crisis contra la vida, acceso al agua y mujeres. Y pues casi cualquier, y me gusta hablar y problematizar casi cualquier tema que tenga que ver con la narrativa y la construcción que tenemos de la mujer, y hablo y siempre matizo y digo mujer independientemente del cuerpo, ¿no? Es decir, mujer no atravesado o no marcado o no nombrado desde la genitalia. Mariana, ¿por qué un programa de Pedro Almodóvar? Cuéntanoslo todo. Yo creo que él es uno de los, bueno, sabemos perfectamente bien que la industria del cine ha sido históricamente masculina, ¿no? Y desde la masculinidad, digamos, hegemónica, heterosexual, con todas estas imágenes y esta reproducción de estereotipos. En mi opinión, Almodóvar ha sido de los primeros directores que se toma en serio a las mujeres. Sus personajes femeninos son muy complejos en comparación de los personajes femeninos de la época en la que empezó, ¿no? Y también sus personajes LGBT, digámoslo así. Es decir, creo que Almodóvar tiene un genuino interés por explorar las complejidades de las posiciones, digamos, oprimidas en el patriarcado, ¿no? Que son los cuerpos feminizados y las poblaciones LGBT. Y en esa problematización de las mujeres, su visión, la visión que nos muestra sobre la maternidad, a mí me parece muy importante justo en el contexto del 10 de mayo, donde se representa una visión completamente idealizada, romántica de la maternidad, injusta para las maternidades, creo yo, porque no las pintan como personas, ¿no? Y porque pareciera ser que con un pastel se arregla todo, en fin, bueno, podemos luego hablar de eso, pero y también es injusta para los hijos, les hijas, las hijas, ¿no? Y porque pareciera ser que la relación madre e hija, y voy a hablar madre-hija porque ese es mi lugar de enunciación, yo no soy madre, lo voy a decir de una vez, pero soy hija, y acompaño madres e hijas y familias. Que están, digamos, acompaño tanto casos de violencia de género en familias como a familias con hijos, hijas, padres, madres LGBTQ y más y padres y madres trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es bien importante esta problematización que hace Almodóvar de la maternidad y de las relaciones de las madres con el resto de la familia.
Pues ya no sé si el pretexto es el Día de las Madres para traer a Almodóvar o Almodóvar para hablar el Día de las Madres, pero me parece que las dos se vinculan muy bien, justo por lo que dice Mariana, y tratando de construir ahí, creo que es muy importante que de frente al Día de la Madre, ¿no? Yo he escrito algún artículo a razón de esto, que lo que hace es esta narrativa en donde hay una construcción de una identidad aspiracional, ¿no? Creo que es muy importante que lo podamos resignificar. O sea, no estoy en contra de no celebrar el Día de la Madre, pero me parece que tenemos que resignificar ese día, lo que implica alejarnos de esta aspiración y de esta exigencia de lo que implica ser una madre perfecta en todos los sentidos, ¿no? Y las películas de Almodóvar, estas tres que elegimos, porque curar ese material fue complicado, porque habla mucho de madres en su carrera cinematográfica, nos va a servir justo para poder hablar de esta diversidad, de estos dolores, de estas ganancias, de la soledad, de la culpa, de cómo se apoyan o cómo nos apoyamos entre mujeres, ¿no? Y ahora que lo dice Mariana, quiero también construir o quiero compartir mi lugar de enunciación. Yo soy hija de Francisca, mi madre se llama Francisca, mi madre me sobrevive, ¿no? Está viva todavía, es una madre muy conservadora y me he relacionado desde ese lugar con mi mamá. Y soy mamá de Lorena, que es una mujer ya, que pues también ella tiene pues si yo me considero de alguna manera con ciertos valores liberales, pues ella salió todavía más, más liberal y más crítica que yo. Y entonces, pues desde ahí mi relación con mi madre, mi relación con mi hija y también en la relación que veo y que no es mía, ¿no? Pero en estas ganancias del feminismo para nuestras hijas y las generaciones que se están construyendo, ¿no? Las mujeres jóvenes ahora retrasan su maternidad, es decir, sí, no nada más retrasan la maternidad, ahorita sí hay muchas mujeres jóvenes en México y en el mundo, pero hablando específicamente del contexto de México, que ya no sienten esa imposición, ya no quieren esa imposición de ser madres, y creo que eso también está interesante y lo podemos hablar a razón de las películas y de estos personajes maravillosos de Almodóvar. Mónica, mencionaste tu artículo. Recomiéndanos tu artículo, ¿dónde lo encontramos? Sí. Está en Letras Libres y se llama Maternidad como destino. Gracias, Charlie. Lo escribí hace 2 años, pero cada 10 de mayo como que la revista lo vuelve a poner y entonces se vuelve a recibir views y likes, ¿no? Entonces se llama Maternidad como destino en Letras Libres, Mónica Lloret. Perfecto, no se lo pierdan, por favor. Y bueno, pues vamos a empezar entonces, si les parece, con ahora sí que todo sobre mi madre, que bueno, además, qué gran título, ya nada más que se llame así. Una película de 1999 que ganó el Oscar a lo que hoy es mejor película internacional, antes mejor película extranjera. Y bueno, es la historia de una madre soltera que está reviviendo viejas relaciones, que hace nuevas a su regreso a Barcelona, donde está buscando al padre de su hijo, que recientemente ha fallecido. Precisamente me encanta empezar con esa peli por el comentario que hizo Moni sobre la categoría de mujer, ¿no? Ella está buscando a la madre de su hijo. Y por eso es maravilloso el título, porque es una mujer trans, la madre de su hijo. Entonces, el título es Todo sobre mi madre, porque es una madre buscando a otra madre y entre las dos gestaron un bebé, ¿no? Entonces, eso ya, ya, empezando por ahí, ya rompimos como que todos los estereotipos habidos y por haber. Y eso me parece fantástico, ¿no? Porque aparte como que te va cayendo el 20 conforme ella inicia esta búsqueda de que en realidad el título no es por la madre, digamos, que vemos en la primera escena con el hijo, sino que el título tiene mucho que ver con la madre que ella va a buscar para avisarle que su hijo tuvo un accidente, ¿no? Entonces, voy a dejarlo ahí, le voy a dar la palabra a Moni y luego podemos regresar a hablar más cosas sobre la peli. Es súper interesante, Mariana, cómo se van
tejiendo las historias de las diferentes mujeres, identidades femeninas en esta película. Esta madre que pierde a su hijo en las primeras escenas, ¿no? Y que también el hijo escribe sobre ella, que se llama Manuela, que está interpretada por una maravillosa Cecilia Roth, va a buscar a la madre de su hija y en ese trayecto se encuentra con que se queda sin trabajo, ¿no? Va a Madrid, no es cierto, es Barcelona, va a Barcelona, llega a Barcelona y en Barcelona, al estar buscando a la madre, ¿no? A la otra madre, pues, biológica de su hija o de su hijo, se encuentra con Agrado, que es una trabajadora sexual que era su amiga y que la ayuda a establecerse. Agrado es una mujer trans y ya lo decía yo hace rato cuando estábamos preparando el material. A mí me gusta mucho que para 1999 Pedro Almodóvar eligiera a una mujer trans para interpretar a una mujer trans. Porque en los 90 generalmente los personajes trans, sobre todo los de las mujeres trans, eran interpretados por hombres con peluca. Entonces te quedabas con esa narrativa de que las mujeres trans eran hombres con peluca y maquillades y con tacones, ¿no? Y es bien interesante porque este personaje de Agrado, ¿no? Que por cierto tiene una frase maravillosa que dice, yo me llamo Agrado porque hago la vida de los demás más agradables. Es esta mujer de trabajadora sexual que le ayuda o la va guiando para poder encontrar a la otra madre. Y ahí cruza sus caminos con Rosa. Rosa, interpretada por una súper jovencita Penélope Cruz, que Rosa, curiosamente, es una monja, ¿no? Que trabaja con poblaciones vulnerables. Resulta que queda embarazada de la misma expareja, de la misma madre que había embarazado, pues, ¿no? A Manuela. No sé si fui clara, ¿no? Pero entonces el personaje de Rosa es muy interesante porque Rosa tiene una madre también que es muy conservadora. Y entonces Rosa no le quiere revelar a su madre, ¿no? Que también ese papel de esa madre, aunque no tiene un nombre, nunca se revela el nombre, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Y no tiene un papel principal, también hay una relación de fricción entre Rosa, la monja, y su madre, que a su vez, su madre es una mujer muy conservadora que cuida a un padre que tiene demencia y que se tiene que cuidarlo ahí, ¿no? Entonces Rosa decide irse a vivir con Manuela. Y pues bueno, también Rosa está contagiada con VIH, ¿no? Entonces una monja que está embarazada de la madre o la otra persona que puso sus genes para criar a esa o para formar a esa otra criatura es la misma madre. Y esto es complicado y ya lo entenderán, ¿no? La misma madre del hijo de Manuela es la misma madre del hijo de Rosa. Y hay una relación muy interesante entre ellas dos. Uma, que es una actriz, y Agrado. A lo mejor también ahí decir cómo a mí me gusta hablar siempre de cómo tenemos que pensar la maternidad en verbo. Es decir, si nosotros hablamos de ser madre, parecieras que es una esencia de la mujer al momento de tener un hijo, ¿no? Em, pero si nosotros hablamos de maternar, entonces eso nos abre la puerta para entender cómo lo que hoy entendemos como madre es un rol de cuidados de los hijos y también de otros miembros de la familia. O sea, es decir, nosotros las mujeres o quienes hemos sido socializadas como mujeres, nos enseñan a cuidar desde niñas. Y siempre el ejemplo más claro es a las niñas lo primero que les dan es una muñeca para que la cuide y a los niños les dan carritos. No vamos a hablar esta vez de lo paterno, aunque quizás Moni quiera apuntar algunas cosas ahí sobre las paternidades, pero digamos que a mí cuando me preguntan, oye Mariana, ¿cómo podemos hacer para que los hombres cuiden? Siempre les digo, cómprales muñecas a los niños. O sea, es la mejor manera de aprender a cuidar, es cuidando una muñeca, ¿no? Pero bueno, entonces, maternar hoy por hoy significa cuidar, ¿no? Independientemente de quién está cuidando. Y se materna de muchas maneras y como
las madres son seres humanos, pues no maternan de manera perfecta. Al rato que veamos Julieta, por ejemplo, vamos a ver ahí una madre que tuvo, digamos, problemas para maternar por sus condiciones de vida, ¿no? En este caso, Manuela materna a Rosa, porque la cuida como debería, digamos, como nosotros nos hubiéramos imaginado que tendría que haberla cuidado su madre. Entonces, como que Almodóvar para mí es brillante, perdón, pero no soy muy groupie de mucha gente, pero sí soy bien groupie de Almodóvar porque me parece un tipo brillante. O sea, en una película, ¿no? Deconstruye absolutamente todos los roles y todos los estereotipos que tenemos de las madres, ¿no? Primero desde el cuerpo y luego segundo desde quién materna a quién y cuál y cómo se ocupa, ¿no? Cómo se ocupa ese lugar. Y en ese sentido me parece que esta distinción entre ser madre y maternar es importante. Yo solo, perdón, porque sí me interesa decir que ahorita que decía Mariana de la paternidad, creo que sí es importante porque en las tres películas que vamos a analizar hay paternidades ausentes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería el rol de padre? Pues, ¿no? De Rosa, su padre tiene demencia y está ausente. Eh, la madre con falo de los hijos, tanto de Manuela como Rosa, también está ausente y la están buscando. Entonces, esa ausencia marca esta narrativa o podemos ver que se repiten las otras dos. Es todo lo que quiero decir de las paternidades. Es un director que nos obliga a que cuando salimos de ver su peli, te pones a pensar y a platicar de 1400 cosas porque te hace mil preguntas. O sea, Almodóvar, a diferencia de, digamos, un cine más, ay, no sé si lo puedo decir así, pero digamos como más hollywoodense, más digerible, no te da respuestas, te hace preguntas. Casi todas las películas de Almodóvar dejan temas así como que pum, 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 te los va aventando, ¿no? Y precisamente en este caso de Todo sobre mi madre, digamos, es que él cuestiona quién materna. Y al cuestionar quién materna, también cuestiona la sexualidad, porque claro, en este sistema patriarcal, ¿no? Las madres son unas y las mujeres que tienen sexo son otras. Entonces pareciera ser, ¿no? Que las mamás son vírgenes, virginales, ¿no? Y de hecho, cuando yo platico con mis amigues o incluso con mis alumnos y les digo, ¿ustedes se pueden imaginar a su mamá teniendo sexo? Y lo primero que todos hacen es de que, ay, no, sí, así no quiero esa imagen. Y yo, bueno, pero a menos que haya sido algo in vitro, que es la mínima parte de la población, la maternidad es el resultado de una relación sexual, ya sea consensuada o no. Y eso también a las madres no se les pregunta, ¿no? En ese sentido, me parece también importante cómo la maternidad esconde muchas violencias y violencias sexuales, ¿no? Que no es el caso de esta peli, que es el caso, por ejemplo, de la película Volver. Nos diste permiso, Charlie, de hablar de otras pelis, ¿no? Adelante. Pero en el caso de la película Volver, el personaje que hace precisamente una Penélope Cruz, ya más madura en su carrera artística, es el de una madre cuyo bebé fue engendrado a raíz de un abuso, ¿no? Pero Almodóvar nos muestra la sexualidad de las madres y nos muestra estas situaciones de las madres en todas sus películas y nos muestra a las madres teniendo relaciones sexuales, cosa que otros directores no hacen. Entonces, además de todo, y ya con eso termino mi comentario todo sobre mi madre, también cuestiona esta idea de la heterosexualidad de las mujeres, porque de alguna forma la gente, cuando digo la gente, digo nosotros pensamos, el sentido común piensa que a las mujeres les gustan los hombres, ¿sí? Por lo tanto, las mujeres trans tienen que tener como pareja sexual un hombre. Y eso no tiene absolutamente nada de base en, digamos, la realidad de la sexualidad humana, que es muy compleja y que, bueno, Almodóvar aborda en otras películas también, ¿no? Eh, Como La ley del deseo, por ejemplo, ¿no? Que es la relación entre una pareja de hombres homosexuales, pero que en este caso, de entrada, está clarísimo que el personaje de la madre
de estas dos criaturas es una mujer trans que tiene relaciones sexuales con mujeres trans y que además es muy atractiva, aparte está guapísima, y las dos se enamoran perdidamente de ella, ¿no? Entonces es así como que también importante porque hasta eso cuestiona Almodóvar en esa película. Pensaba yo también que creo que algo que cuestiona, o me darán ustedes su opinión, es, creo que pensamos que en el momento automático en el que se gesta un bebé o embrión, o si me veo muy clínico, producto, como le quieran llamar ustedes, se da esta cuestión de por automático se está generando una maternidad y una paternidad, y creo que la cuestión también ahí está en que no en automático se genera. O sea, no recibes esa etiqueta sino hasta que lo ejercitas realmente, ¿no? Que creo que también es algo de lo que está puesto en Todo sobre mi madre, ¿no? Porque puede generarse como esta idea de, como ya hay un bebé, pues automáticamente hay una madre y hay un padre, se paterna y se materna, y yo creo que no. Sí, y eso de la genética lo va a retomar en Madres Paralelas, que ahorita vamos para allá, ¿no? Pero si quieren, hablamos de Julieta primero. Vamos Julieta. buscando con Julieta, que es una película del 2016, donde tenemos a Julieta, que es una madre, pues que tiene culpa, que está alejada de su hija Antía, a quien no ha visto desde hace 12 años. Se encuentra con una amiga de su hija y bueno, pues justamente su intención es buscar este encuentro con su hija y hacer esta reconstrucción de el tiempo, la vida que no han compartido, y a través de ello, pues quererse reencontrar en todos los sentidos, ¿no? No nada más físicamente, sino entender quién es también su hija y quién es ella en su ejercicio de la maternidad, ¿no? Fíjense que Julieta me parece bien interesante. Bueno, primero porque no está escrita por Almodóvar, está basada en tres relatos cortos de una escritora canadiense. Este especialmente se llama Silencio en la narrativa de la escritora. La primera parte o uno de los relatos de esta escritora, Alice Munro, ¿no? Es este encuentro que Julieta tiene con el padre, que es un pescador, un pescador de Galicia, en un tren, y ahí me gusta mencionar que habla de la sexualidad de Julieta. ¿No? O sea, es decir, ella queda embarazada de Antía en esa escena del tren, ¿no? En donde se ve muy claro que ella consensuadamente tiene esta relación donde hay placer, donde hay todo esto que decía Mariana en cuanto a que a las madres o a las mujeres, pues, no se nos reconoce esta necesidad y que también somos cuerpos, que somos deseantes y cuerpos que tenemos placer. Y nada más hablando de esa narrativa, ¿no? Pensemos en las madres que han construido el imaginario como los arquetipos, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es quizá la madre más importante, por lo menos de este lado occidental, que es una madre virgen, que es una madre que parió sin penetración, que se embarazó sin penetración y también sin deseo y esto, ¿no? Y aquellas madres que también han construido nuestra narrativa, como Eva, acuérdense que Eva es una de las villanas, si hablamos de Medea, que Medea es esta madre que mata a sus hijos, y luego si vamos a retomar el mito de la Llorona y esto, ¿no? Me estoy despegando un poco, pero sí habla de cuál es la narrativa de la madre que tenemos y cuál es el arquetipo de la madre que tenemos así muy, muy interiorizado en nuestro imaginario cultural. Yo quiero nada más decir de esta de Julieta eso y cómo también aquí ya hay este papel o este rol de Julieta de una madre trabajadora, una madre que no está subordinada al poder económico del esposo, ¿no? O de la pareja, que hasta me da la impresión que ella tiene o tiene un salario mejor que él, ¿no? Pero aún así va a vivir con él a donde viven y pues ahí también es un padre ausente, pero él por otros motivos, ya la voy a spoilear, ¿no? Pero él tiene un accidente en alta mar y fallece, ¿no? Entonces es un padre ausente, el hecho de fallecer también es un padre ausente, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de Julieta
es que Julieta enviuda, porque Joan tiene un accidente, y ella, digamos, era una madre, no era ni buena ni mala madre, o sea, te la ponen así, te ponen la relación de la familia. Joan era un padre, ahí sí, antes de fallecer, él estaba muy involucrado como con la hija lo admiraba mucho, etcétera, etcétera. Fallece Joan y Julieta entra en una depresión atroz. Y al entrar en esa depresión, es incapaz de cuidar de Antía, porque simple y sencillamente no puede, ¿sí? Antía, al ser una adolescente, estaba justo pasando las vacaciones con una amiga eh, y terminan Julieta viviendo con Antía y esta amiga adolescente de Antía que le ayuda a cuidar a Julieta. Es decir, Antía y su amiga cuidan de Julieta mientras Julieta está deprimida cuando Antía es adolescente. Entonces, aquí me parece súper interesante cómo Almodóvar invierte la relación de los cuidados. Es decir, es ella, la hija, la que cuida de la madre durante toda su adolescencia. Y eso me parece muy importante como hija, y Moni no me dejará mentir, como las hijas también somos responsables de los cuidados en el hogar. Fíjate que en realidad, si tú lo ves así, cuando falta la figura paterna, ¿sí? O falta la figura materna, quienes se hacen cargo de los cuidados somos las mujeres. Y los hombres se hacen cargo de la proveeduría, digámoslo así, ¿no? Em, entonces, eso me parece como importante porque finalmente ahí Almodóvar explora cómo los cuidados tienen también que ver con el tema de lo femenino, ¿no? Y cómo la hija se hace completamente cargo de los cuidados de la madre, ¿no? Como en tantos, muchos otros hogares, por ejemplo, sabemos que cuando la madre tiene muchos hijos y tiene que trabajar y el padre no se hace cargo, muchas hijas tienen que ayudar a cuidar de sus hermanitos, ¿no? O si hay una persona enferma en la familia, muchas hijas tienen que ayudar a cuidar de esa persona enferma. Y a veces incluso eso puede repercutir si están estudiando en sus calificaciones, ¿no? Porque están haciendo labores de cuidado a muy temprana edad. De hecho, hay niñas que se encargan de cuidar a sus hermanitos, ¿no? Entonces, esa parte de Almodóvar, de la película, me parece muy conmovedora porque también la amiga de Antía le ayuda a cuidar. Entonces estás viendo ahí un cuidado que ya lo había mencionado Moni entre mujeres, ¿no? Que es muy específico y una relación madre-hija que se invierte en ese momento de la depresión de Julieta. Y hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Que luego Antía se va. Este, llega un punto cuando es adulta que se va. Y es difícil entender las razones por las que se va, porque cuando Moni dice, no ha visto a su hija en todos estos años, no la ha visto porque Antía se va y le pide a su mamá que no la contacte, ¿no? Y cuando Julieta va a buscarla, le dice la persona, porque se va a un retiro espiritual y nunca regresa, le dice, Antía llegó aquí muy mal, buscando cuidados, y Julieta ni cuenta se había dado, ¿sí? Y luego se entera de un montón de cosas de Antía que no sabía. Entonces ahí también me parece importante cómo esta madre la estás viendo durante toda la película, que simple y sencillamente no puede cumplir con ese rol de madre por las circunstancias de su vida, ¿no? Y cómo la hija tiene que ir a buscar el cuidado en otro lado, ¿no? Y de alguna manera, en ese momento, decide separarse de su mamá, ¿no? Porque cuando se despiden, lo que le dice Julieta es, ¿y ahora qué voy a hacer yo sin ti? Ajá. Entonces es así como una carga, o sea, Julieta se convierte en una carga para su hija, ¿sí? Más allá del tema de la depresión, ¿no? Y la hija decide alejarse de la madre. Y al final de la película no hay un juicio hacia ninguna de las dos, o sea, hacia ninguna de las dos. Y eso me parece maravilloso de Almodóvar,
¿no? Porque no se trata de evaluar si son buenas madres y buenas hijas o malas madres o malas hijas, sino simplemente que la vida las puso en esa situación y las dos hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Para salir adelante. Y eso también me parece como bien importante, porque romantizar la relación madre-hija, como romantizar las relaciones familiares, también luego suele ser poner a las personas en situaciones muy difíciles, ¿no? Hay gente que se queda a cuidar a sus padres porque es una virtud, ¿no? Que dicen, ah, si no los cuidas, eres mala persona, ¿no? Cuando dice, espérame, o sea, no se trata de una abnegación total por seculum seculorum, ¿no? Es importante que los cuidados sean mutuos y haya una relación afectiva recíproca, ¿no? Entonces ya con eso quiero terminar. Está esta película que a mí me gusta que se llama Las Horas, donde hay una madre que deja un hijo y lo descubrimos después, ¿no? Y esto es como parte de la revelación final de la película. Y pues claro que siempre hay como este cuestionante de por qué esta madre se fue, ¿no? Y dejó a dos niños chiquitos, una bebé de brazos, que en realidad en la película no aparece, pero el hijo sí tiene un personaje importante. Y no me voy a acordar de la cita específica, pero cuando le preguntan, pues, por qué se fue, porque además se convierte de repente como en el monstruo, digamos, ¿no? O así la planteó el hijo, y ella dice algo como, eh, era la muerte y yo decidí vivir, ¿no? Y creo que eso, pues, es como muy, vaya, a mí me parece que lo dice todo, y la película ya nos ha dicho mucho porque eh, la manera en cómo retratan su vida a través del lenguaje audiovisual, nos damos cuenta que esta madre que está dedicada a los cuidados, pero que es la madre tradicional de los sesentas, está como en una vitrina, ¿no? Literalmente, ¿no? Y esa es muy linda, pero es una jaula de oro y eso no es lo que ella quería, ¿no? Ella al final se ve atrapada en esa situación y pues tienes de dos, ¿no? Que creo que además es una cuestión muy compleja con los cuidados y con la maternidad, que implica, o no lo sé, creo que eso estaría interesante también platicarlo, pero muchas veces implica una cuestión como de sacrificio, de renuncia de lo que es esta madre por cuidar a la familia, los hijos, demás, ¿no? No es casualidad que quien escribe Las Horas y que Almodóvar sean hombres gays. ¿Por qué? Y aquí, y voy a tratar de ser bien breve, pero es lo siguiente. El cliché, pero el cliché mundial equivocado, lo voy a decir de una vez con todo lo que eso implica, es que los hombres gays se identifican con la mamá, ¿no? Entonces, por eso, digamos, son gays y se desarrollan así. Ese es un cliché equivocado que viene de una mala interpretación del complejo de Edipo freudiano, bueno, ¿ok? Lo que sí es cierto es que todas las personas disidentes del género, incluyendo las masculinidades gays, pero también las mujeres lesbianas y las personas trans y todas las personas disidentes del género, se posicionan con respecto a sus madres y a sus padres desde otro lugar y pueden entender mucho más la relación que se tiene con esos padres y con esas madres, ¿no? Y yo creo que ese análisis que se hace en Las Horas de la maternidad y ese análisis que se Almodóvar de la maternidad se hace precisamente desde este lugar de enunciación, que es un lugar de enunciación que no es hegemónico. Entonces, por eso me parece maravilloso que te hayas acordado de esa peli. El personaje de Meryl Streep, que es una Virginia Woolf contemporánea, ella nos aclara que ella es mamá porque decidió ser mamá, porque no lo fue por un accidente ni porque se casó. Ella tuvo esta hija por inseminación in vitro o alguna de estas maneras. Y entonces como que todo este cambio de paradigma de el ejercicio de ser mujer, lo voy a llamar así quizás, pues es como muy interesante como lo mencionan, además que obviamente va en comparación con Virginia Woolf y con la señora Dalloway, que es de donde parte pues todo esto.
me llama mucho la atención esto de que la madre que se va, la madre que abandona. Si ustedes van a ver las estadísticas en todo el mundo, pero especialmente en México, es sorprendente la cantidad de hombres o padres que se van, que no se quedan. La cantidad de mujeres que maternan solas es impresionante. Hay hasta política pública para poder, para poder buscar que haya un apoyo económico de los padres hacia sus hijos. Pero el que las mujeres maternen solas es a ver, hay muchas mujeres que deciden o decidimos maternar solas en algún momento, ¿no? Por la circunstancia que sea. Sin embargo, aquellas que por alguna razón se ven impedidas o no quieren seguir ahí o tienen una depresión y tal, son juzgadas de manera muy diferente que un hombre que se va. Es un juicio muy duro, del mismo modo que ya hablaba yo de Medea o ya hablaba yo de La Llorona, ¿no? O sea, el dejar a tus hijos es casi comparable y por eso es tan difícil para muchos grupos conservadores entender la terminación legal del embarazo, ¿no? En cuanto a cómo es posible que tú no quieras tener hijos y cómo es posible que si ya tienes un hijo decidas someterte a un proceso de interrupción legal del embarazo o interrupción del embarazo, o cómo es posible que decidas abandonarlo con tus abuelos o con los abuelos al cuidado de alguien más o lo que sea, ¿no? Eso es algo que a las mujeres se nos castiga de manera muy dura y muy diferente. El otro caso es el de la mujer que todo el tiempo siente que ha sacrificado algo de su carrera por maternar. Y si vamos a Madres Paralelas, ahí hay un caso muy interesante, ¿no? Bueno, yo acá me callo un poco para que entremos a Madres Paralelas y tratemos de conectar personajes en todas las narrativas de las tres películas. Este programa no es sobre la elección de si seguir un embarazo o no, pero yo les recomendaría por ahí que le echen un ojo a una película que se llama El secreto de Vera Drake, que creo que puede ser muy interesante por cómo, pues, problematiza alrededor de si se lleva a cabo ese embarazo o no. Y entonces doy pie a Madres Paralelas, que es una película, es la más reciente, es del 2021, donde dos mujeres, Janice y Ana, pues coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son madres solteras, quedaron embarazadas de forma accidental. Janice es una mujer de mediana edad que no está arrepentida y en las horas previas al parto, pues está, la verdad es que bastante entusiasta por ello, mientras que Ana es adolescente, está asustada, arrepentida y bastante traumatizada. Y ese es el detonante de la película, ¿no? El que den a luz y de ahí vamos a ir viendo, pues, cómo se va desarrollando su maternidad de manera paralela, justamente. Fíjense que de esta película se acordarán de toda la discusión que generó el póster de la película, que era un póster rosa con un poco de rojo, que era un pezón al que le salía una gota de leche. Y Claro. esto Instagram lo bajó automáticamente, ¿no? Pero se discutió muchísimo, guácala, un pezón al que le está brotando leche. Cuando hablamos de que las tetas, pues, ¿no? El busto, las mamas de las mujeres están muy sexualizadas y están muy capitalizadas, ¿no? Entonces, esta discusión del póster que terminó siendo otro póster, no podía ser ese, también es muy interesante en términos de, pues sí, pero para esto son, ¿no? O sea, si vamos a hablar de naturaleza y si vamos a hablar de para qué son las cosas, pues las tetas son para poder alimentar a nuestros hijes, a nuestros hijes, ¿no? Entonces, desde ahí quiero partir desde que Almodóvar, yo creo que sabía lo que iba a lograr con este póster y cómo se discutió a partir de esto, ¿no? La maternidad ahora sí, Penélope Cruz, que hace madre o hace un papel de madre en una película de Almodóvar, no sé cuántas veces para ese momento ha hecho estos personajes de madre, es bien interesante porque es una mujer de la ciudad, es una fotógrafa reconocida, es una fotógrafa que tiene esta relación con este hombre que le promete que va a ayudar a buscar los restos de su abuelo, porque eso está conectado con la memoria histórica y con la Guerra Civil Española. Entonces, tiene esta relación, Arturo es un hombre casado, y entonces Penélope, Janice se llama, Janice queda embarazada y decide tener al hijo.
Y llama mi atención que cuando ella se lo comunica a Arturo, Arturo le dice, yo no estoy preparado para esto, no sé cómo quiero hacerlo, no sé si lo quiero hacer. Y dice ella, pero es que no es de que quieras o no quieras, ya está aquí. O sea, ya está, no, el que me digas a estas alturas, cuando ya tuvimos relaciones sexuales, que esto va a complicar toda tu vida, lo pudimos haber, lo pudiste haber prevenido usando condón o haciéndote una vasectomía, pero a estas alturas no me puedes venir a decir que no estabas preparado para tener un hijo en una relación extramarital, ¿no? Y por otro lado tenemos a Milena, que es esta muchachita muy joven, hija de, y no me acuerdo cómo se llama, Aitana Sánchez Gijón, que es la madre de Milena. Y allí hay otra relación entre madres bien interesante, porque Milena es una chavita muy joven que queda embarazada a raíz de un abuso sexual. Y entonces ahí es donde empieza la historia de ellas dos, una mujer con posibilidad de mantener ese hijo y otra mujer muy jovencita que están en ese hospital pariendo al mismo tiempo, ¿no? Y cuyas historias, digo, se comparten sus datos, etcétera, pero cuyas historias se vuelven a encontrar más adelante por el súper spoiler de esta película, que no me atrevo yo a dar, pero no sé si... Arturo se va, por cierto, el padre se va. Teresa es la madre de la chica que también tuvo a la criatura y es una madre también sola, es una madre divorciada que cuando va a llegar la criatura, su nieto o su nieta, ella ya tiene un pie en una carrera de actriz, pues, y que entonces dice, ¿cómo me voy a quedar? Porque alguien tiene que cuidar o alguien tiene que, en esa tarea de cuidados, ¿no? ¿Cómo voy a apoyar a esta hija, que es una adolescente, que va a tener esta hija, ¿no? Entonces, el personaje creo que es bien interesante, Teresa, si quieren luego lo retomamos. Pero el gran spoiler aquí es que en el hospital les cambian a los hijos, ¿no? Entonces, el personaje de Janice se va con el hijo de Milena y Milena se va con la hija, son mujeres, ¿no? Se va con la hija de Janice. Y tristemente se vuelven a encontrar, primero, ¿no? Janice se da cuenta, porque Arturo le mete en la cabeza que posiblemente esa hija, ¿no? Que aparte tiene un color de tez más, como dice ella, está bien étnica. Y ahí, por cierto, aparece una Rosy de Palma maravillosa que también está en Julieta, ¿no? Rosy de Palma es esta jefa que le dice, yo te cuido a Janice. Ahí está otra vez el papel de una mujer que cuida a otra mujer, ¿no? Em, Al final, Janice se da cuenta que en efecto esa hija no es suya, pero decide maternarla y a pesar de que tiene el teléfono de la otra chica, decide romper ese vínculo y hacer su vida sin maternando sola, bueno, maternando con diferentes mujeres, ¿no? Pero sin Arturo presente en su vida y decide no revelar que esa hija no es su hija biológica, pero ahí está otra vez el tema de lo que tú querías mencionar, ¿no, Mariana? Es su hija porque ella la cuida, porque ella la procura, porque ella se encarga de su salud emocional, de su salud económica, etcétera, ¿no? La que sí es hija de Janice, pero que termina al cuidado de la mujer más joven, muere en esta muerte de cuna que le llaman. Ujú. Entonces, pero eso no se entera Janice, sino hasta que años después se encuentra con ella en un café en la calle, ¿no? Y está tomando un café ya con una vida totalmente construida y se encuentra es que creo que le dije Milena, sí, sí es Milena, ¿no? Smith es la actriz que interpreta a Ana. Es Ana, perdone. Milena es la actriz, Ana es el personaje. Se encuentra con Ana y Ana le revela que su bebé murió, pero es en realidad el bebé biológico de Janice. Y lo que pasa ahí es que Janice la invita a trabajar con ella, a cuidar a esta bebé, en donde Ana es la madre biológica, no lo sabe, ¿no? Y Janice es la madre que ha cuidado, que ha sido proveedora, que ha garantizado una buena vida para esa criatura. Y aquí está lo que comentábamos hace ratito, ¿no? De que me parece como fabuloso, como Almodóvar, además de todo este análisis que ya Moni nos compartió sobre la maternidad, sobre el cuidado,
eh, problematiza de una manera magistral el uso de la biología para identificar los lazos de parentesco, ¿no? Y entonces, el personaje este de, ¿cómo se llama el marido, el que se va? Arturo. 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 Arturo le dice que no está preparado y luego como que dice, bueno, ok, me voy a hacer responsable de esto, ¿no? Pero en eso le dices que yo siento que el bebé no es mío, no siento un vínculo con el bebé, ¿no? Entonces, Arturo necesita saber si el bebé es suyo, es decir, que él lo engendró, que trae sus genes, para quererlo, ¿no? O para sentirse obligado a cuidarlo, ¿no? Mientras que ella no necesita, ella sabe que la bebé no es, entre comillas, suya y como quiera la cuida. Y ahí para mí me parece fabuloso cómo en eso ya explica todo. O sea, explica cómo educan a los hombres para hacerse cargo solamente de sus mujeres y de sus hijos, que son los que les corresponden, y los que no, no, ¿verdad? Entonces, hay ahí un subtexto maravilloso que obviamente cuestiona los biologicismos, ¿no? O las explicaciones biológicas de los vínculos afectivos entre madres e hijos, entre padres e hijos. Y además la remata con esta búsqueda de su abuelo que se hace a través de técnicas forenses que tienen que ver con la identificación genética, ¿no? Entonces dices, chale, ¿no? ¿Cuándo sí necesitamos la genética y cuándo no, verdad? Y Almodóvar te lo explica, o sea, casi creo que con manzanitas, de que te dice, a ver, para los lazos afectivos, la genética no importa. Para buscar a los desaparecidos, porque ella tiene una necesidad de buscar a su abuelo, que no conoce, ¿sí? Ah, bueno, entonces ahí la genética puede entrar en juego, pero finalmente la genética es solamente un instrumento para determinar un vínculo que ella necesita determinar para saber si es su abuelo el que está, digamos, desaparecido, ¿sí? Pero no determina de ninguna manera sus afectos. Entonces me parece magistral, o sea, me parece magistral porque ahí como que está súper bien explicado cuándo es relevante un análisis genético para determinar un linaje y cuándo absolutamente no, ¿no? Entonces, y creo, la verdad, creo que mucha gente no entendió ese mensaje. Por eso me parece interesante hacer este programa, porque luego hay gente que me dice, ¿ves? Él sentía que no era su hijo. Y tú, no, espérame. O sea, el punto es el que explicó Moni. El vato siempre se quiso desentender de ese bebé. Y ahí, y que no fuera, entre comillas, de su genética, pues fue la excusa que le permitió desvincularse, ¿no? Eh, pero en realidad, ¿cuál sentía o no sentía? O sea, simplemente no quería hacerse cargo, ¿no? Y en cambio a ella, pues no le importa. Entonces, no sé, me parece como bien inteligente la película. El tema es que pues hay que pensarle para entenderle bien. Y ahí también Almodóvar plantea una relación entre ellas dos, entre Ana y Janis. Hay hay alguna escena que plantea, porque las dos empiezan a maternar. A Janis siempre la salta la culpa de que ella no le ha comentado a Ana que ella es la madre biológica, ¿no? Pero se establece que establecen un vínculo no solo para maternar juntas, en donde también está Rosy de Palma, el personaje de la jefa, en donde también está la madre, que ya se me volvió a olvidar el nombre, Teresa, en donde también está. Tiene unas frases, Teresa, maravillosas, porque cuando conoce a Janis, hay una frase que por aquí la apunté que me pareció buenísima, que dice, Janis le pregunta, ¿y tienes alguna postura política? Y dice, yo soy apolítica, mi trabajo es agradarle a la gente, porque ella es actriz y sabe que ella, para poder tener más trabajo, necesita moverse entre todas las posturas, o sea, le conviene no tener una postura política, como es lo que pasa hoy con muchos actores y muchas actrices que no se posicionan en contra de lo que está pasando en el otro lado del mundo, ¿no? Porque pues saben que les puede caer una censura de los medios de comunicación. Y a mí me gusta comparar esa frase de ese agrado que necesita Teresa o de esa manera que necesita agradar con el personaje de, 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 de Todo sobre mi madre de Agrado, porque Agrado no es una mujer que quiere agradar para ser
bienvenida o para pertenecer. Agrado lo que quiere es que la gente se sienta bien. Y dices que a donde yo llego, hago la vida de la gente más agradable. Me parece que ahí podemos hacer una conexión entre las dos, ¿no? Me gusta mucho el personaje que hace Penélope Cruz, el personaje de Yanis, me parece súper interesante. Y también ese personaje de Teresa, que en algún momento dice, es que yo no te puedo ayudar, le dice a su hija Ana, a maternar a esta criatura, pues antes de que falleciera, porque yo ya te materné a ti. Y porque yo ya quiero, tengo la oportunidad de mi vida, de trabajo, de ser la actriz de teatro que siempre quise ser. Y esto es bien interesante porque muchas veces cuando como madres necesitamos trabajar, dejamos a nuestros hijos al cuidado de las abuelas. Y las abuelas ya maternaron, las abuelas ya es su momento para hacer otra cosa y terminan maternando nietos y maridos y yernos. Bueno, pues creo que hemos hecho un muy buen recorrido de estas madres de Almodóvar. Estamos ya próximos a terminar este especial. De hecho, creo que mi próxima pregunta, mi próxima invitación para ustedes será pedirles que nos compartan sus conclusiones, observaciones, más recomendaciones de, Mariana ya mencionó por ahí, Volver. Yo les recomiendo que vean nuestro programa también aquí sobre la habitación de al lado, en el cual también se toca el tema de la maternidad desde dos ángulos, pensaría yo en un principio. Digo, no voy a decir mucho ahora de la habitación de al lado, véanla, pero bueno, voy con ustedes para observaciones, conclusiones, recomendaciones. El primer Almodóvar, el Almodóvar que empieza como con esta crítica al conservadurismo franquista en los años 80, tiene propuestas bien interesantes con respecto a las mujeres y a los estereotipos femeninos. Mi preferida del mundo mundial es Mujeres al borde de un ataque de nervios, donde hace pues una parodia de todos los estereotipos acerca de la mujer que hay. Y ahí en esa película hay un personaje de una madre que en realidad es una asesina, ¿no? Entonces así como que y es una parodia, pero a mí me parece fabuloso porque siempre fue muy irreverente, ¿no? Luego tiene otra película que también es ha causado muchísima controversia y casi no se ha visto en México precisamente por lo controversial que fue en su momento, que es Pepi, Lucy Boom y las chicas del montón, donde explora la sexualidad de las amas, y así es, amas de casa de los 50, creo, no, de los 70s, 80s, en la España franquista. Entonces, híjole, o sea, está como bien interesante, ¿no? Porque ahorita que hablabas de las horas y de esta madre de los años 50 y de cómo esta, digamos, cultura de esta familia nuclear que pareciera ser perfecta e ideal, que se defiende desde el conservadurismo, ¿no? Cuando se defiende a la familia, yo siempre pregunto, ¿qué familia estamos defendiendo, no? O sea, ¿qué modelo de familia estamos defendiendo? No es que estemos las feministas en contra de la familia, sino que cuestionamos los modelos familiares. Sabemos que 50% de las víctimas de abuso sexual infantil han sido abusados por un miembro de la familia, ya sea el tío, hermanos o padres, ¿no? Y eso se esconde cuando se hace una defensa de la familia sin preguntarse por las estructuras familiares, ¿no? Y Almodóvar en esta película de Pepi Lucy Bomb cuestiona absolutamente todos esos mitos de esta idea de familia que se vende cuando se defiende esa familia ideal, ¿no? Y también hay otra película de Almodóvar que explora las relaciones, digamos, entre mujeres, que es muy controversial, que se llama Entre Tinieblas. Entre Tinieblas es la historia de un convento y ahí explora no la maternidad, pero sí, bueno, lo mismo, te puedes esconder en la familia, digamos, o en esas convenciones familiares, o te puedes esconder en convenciones religiosas. Entonces, yo les recomiendo mucho ese primer Almodóvar, si es que quieren ver cosas irreverentes
que les incomodan y les muevan, ¿no? Me parece interesante. Hablando de madres, a mí me gusta mucho Tacones Lejanos, donde sale me gusta y no me gusta, no me encanta la interpretación, no me gusta tanto el personaje de Miguel Bosé, ¿no? O sea, más bien el que él sea un hombre gay, pero al final es cisgénero, ¿no? No me encanta, pero está ahí. Igual, Mujeres al borde de un ataque de nervios me puede encantar. Y la última de Almodóvar que ya criticaron acá, que es la habitación, ¿cómo se llama? La habitación de al lado, ¿verdad? Charlie, creo que sí. De lado. Eh, ok. Y en cuanto a lo que a mí me gustaría concluir es a reflexionar sobre este Día de la Madre y lo que implica en términos de capital y preguntarnos un poco en la diversidad de maternidades que hay. ¿Qué celebran les hijes de las víctimas de feminicidio? ¿Qué celebran las madres buscadoras? ¿Quién las celebra? ¿Cómo celebran las mujeres privadas de la libertad? ¿Cómo celebran aquellas mujeres que tienen hijes productos de abuso sexual, aquellas madres muy jóvenes? O sea, es decir, no podemos irnos todos a celebrar el Día de la Madre y a conmemorar el Día de la Madre y a cantar y a regalar cosas, que generalmente esos regalos son artículos de cocina y tal, sin entender cómo celebran y quién celebra a las madres desde otros lugares de enunciación. Me callo Es- porque eso es perfecto. Las madres buscadoras, de verdad, o sea, este día lo que les recuerda, y que por cierto, las madres buscadoras tienen mucha relación con la última escena de cuando se abre la fosa común en donde se encuentran los restos del abuelo de Yanis y otros personas asesinadas durante la Guerra Civil Española y desaparecidas y enterradas en fosas comunes, ¿no? Busquen el artículo de Mónica Lloret, Maternidad como Destino, ponen Maternidad como Destino, Mónica Lloret, letras libres y les aparece. Garantizado, porque yo ya lo tengo aquí a la Ujú. mano, justamente. Yo aprovecho porque Mariana tampoco lo ha hecho, pero por favor, no se olviden el ABC del género. También importantísimo que lo tengan ustedes. Lo encuentran en su librería de preferencia o en su tienda, que ya es mi tienda favorita, estoy confesándome con ustedes, esta que compra uno en línea y que está asociada con Amazon, desde luego. Y vamos a recomendar librerías, vayan a Utópicas o pidan Utópicas en la Ciudad de México, o Volcán al Lugar Común en la Santa María, o La Cosecha en San Cristóbal de las Casas. Las tres trabajan textos increíbles, maravillosos, curan textos, en este caso, maternidad, mujeres, etcétera. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este especial de Pedro Almodóvar sobre las madres, sobre las mamás de Pedro Almodóvar. Por favor, en los comentarios déjenos cuál es su madre favorita que haya quizás propuesto Pedro Almodóvar o qué les ha hecho pensar Pedro Almodóvar sobre la maternidad. Compartan este programa, déjenos su like, suscríbanse y bueno, los vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género.